reiterándole la gratitud, quiero presentar al ex canciller e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Maguey, quien nos honra con su presencia el día de hoy, con su exposición también. Lo recibimos con fuertes palmas. De adelante para hacer una intervención. Muchísimas gracias. Me siento en verdad muy emocionado de venir a esta sede de la Casa del Pueblo. Todas las sedes, todos los recintos del APRA son Casa del Pueblo. Y mi saludo al secretario general de organización del Partido Aprista aquí. Mi saludo a Enrique Valderrama, que ha tenido la gentileza de convocarme. Mi saludo a todos los que integran esta mesa, directos miembros, dirigentes, a todos y cada uno de ustedes, y en especial mi saludo al honorable jurista y amigo Moisés Tambini. No puedo comenzar mi alocución en esta noche que yo debo confesar que la he esperado, y voy a decirles mi confesión. Con abuelo aprista, trujillano, madre aprista, trujillana, y una familia empoderada en el aprismo, ¿cómo no me voy a sentir emocionado de venir a un espacio donde el imaginario de mi vida personal desde muy pequeño estuvo muy ligada a Víctor Raúl Ayala Torre? Una de mis últimas columnas en el mes de abril, a propósito del fallecimiento del expresidente García, recordaba a mi abuelo aprista, mi madre aprista que está viva, casi 90 años, y por supuesto a mi tío Jorge Idiáquez, padre de mi tía Teresa Ramírez. Entonces yo me siento en verdad con la licencia que corresponde, muy gratificado. Mi saludo también, por supuesto, a Nancy Bellán, que es politóloga y que nos acompaña en esta noche. Yo quisiera ser concreto, directo, como siempre lo he hecho en mis conferencias, en un tema al que yo he sido convocado. Primero, felicitar porque no puede ser de otra manera el título que no sea la agenda social. Si uno habla de migración, tiene que hablar de agenda social. Porque si la migración no se mira desde una agenda social, en verdad sería la retórica de la indiferencia, y eso no sirve. En un mundo en que cada vez, es verdad, hay que decirlo, hay una desaprensión por los temas estelares de nuestra vida diaria. La migración, yo no voy a hacer historia de la migración, que barbaridad en esta noche, pero sí decir que la pandemia nos ha cambiado muchos parámetros del tema de la migración. Porque la pandemia nos ha hipersensibilizado en el mundo. La pandemia, lejos de lo que hubiéramos creído, comenzó a cerrar fronteras por justamente el tema del contagio de la COVID-19. Y cuando comenzaron a cerrarse fronteras, en verdad, fue un acto contributivo de esos procesos a veces poco elásticos que hay en el mundo, indiferente que hay en el mundo con el tema migratorio. Comentaba hace un instante, nadie migra, nadie se moviliza de un punto a otro si no es por una causa generadora de fuerza mayor. Nadie lo hace. Yo soy miembro de una familia de 8 hermanos, 5 migrantes. 3 nos quedamos en Perú, 5 migrantes.
Entonces, la migración, primero y antes que cualquier cosa, tiene que ser concebido como un fenómeno, más allá de cualquier literatura que hay. Por tanto, si es un fenómeno de naturaleza social que imbrica la estructura biopsicosocial, la estructura humana, entonces siempre sigo diciendo por qué no hay política pública de verdad sobre la migración. Pero no se crea que solamente pasa en el Perú. En verdad, no hay política pública en muchos países del mundo en relación a la movilización que se produce en el mundo. También comentábamos hace un instante la migración, por ejemplo, de los sirios. Por un conflicto interno se movilizó más de 7 millones en el sistema contemporáneo, nunca antes visto en casi toda Europa. Angela Merkel, entonces era la canciller de Alemania, ¿recordarás? Y recibió hasta con globitos y con aplausos a los migrantes, pero cuando vieron que no eran 2.000, ni 3.000, ni 20.000, sino más de 100.000, cerraron la puerta. ¿Por qué? Son fenómenos de impacto. La migración africana que llega a las costas de Túnez, en el Mediterráneo, y quieren cruzar el Mediterráneo, con embarcaciones para llevar a 100 o 200 personas, terminan con 500 y al final todos náufragos, y al final cuántos llegarán a las costas, y en costas donde ni siquiera los quieren recibir. Por eso que los europeos tuvieron que buscar un país que quisiera acomodar a los migrantes, y entonces ese país se llamó Turquía, y Turquía hizo cuotas. Claro, tampoco era una suerte de actitud filantrópica de los turcos, sino que se trató de que Turquía está en compás de espera de su ingreso a la Unión Europea, y por eso lo que no quisieron hacer los países europeos, empezaron a hacerlo ellos. La migración centroamericana por las maras, la delincuencia urbana que flageló la conciencia colectiva de los salvadoreños después de lo que había hecho Javier Pérez de Cuellar, de dejarla, por lo menos en paz, de esa guerra de un decenio, donde nadie podía caminar en El Salvador hoy día por un asunto de política interna que no voy a hablar, pero sí decir que la consecuencia de las maras fue las migraciones centroamericanas, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todas hacia Norteamérica. Y así puede continuar, porque obviamente la migración venezolana por la dictadura de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez, con el mismo nombre que lo he dicho siempre. Y entonces, claro, estos procesos en verdad impactan, como también la migración haitiana, de un país desaforado y convertido casi en un estado fallido. Es decir, un estado donde no se distingue a la autoridad central. Cuando no hay autoridad central, no se identifica quién comanda el estado. Está de moda decir comanda. Entonces, cuando no se sabe quién gobierna, quién tiene el poder central, entonces se convierte en estado fallido. Somalia es un estado fallido. Haití es otro estado fallido. También migración haitiana, fundamentalmente a Sudamérica en su segunda etapa, primero Estados Unidos y Chile, entre otros países. Entonces, la migración supone, en verdad, un enorme debate, y es el segundo punto que yo quisiera, Enrique, dejar aquí. Segundo punto, el enorme debate que existe actualmente sobre el tema migratorio. Yo lo voy a poner aquí y voy a decir mi punto de vista, para no quedarme en una posición ecléctica, como hacen muchos otros acomodándose. No. Es decir, ¿qué es la migración? Es un derecho humano, el derecho del libre tránsito internacional. Yo me movilizo por cualquier parte del mundo. Es un derecho humano
que lo es, por supuesto, artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero por supuesto que lo es. Pero mirando el proceso del acto soberano del Estado, eso que aprendimos de la Paz de Westfalia de 1648, el Estado moderno con fronteras, ¿qué es primero? ¿La migración en lo que significa la movilización o el derecho del Estado de permitir quién sí y quién no ingresa en su territorio? Ese es el enorme debate que cuando estuve en en Marruecos, en Rabat, en abril del 2018, se discutía para lo que venía en noviembre, diciembre, el 11 y 12, sobre este enorme debate. Y surgió ese pacto, acuérdense conmigo, el Pacto Migratorio Internacional, que muchos decían que era un tratado. No era un tratado. No era un tratado, era una declaración no vinculante, pero era un acto declarativo que supervaloraba al migrante. Pero ¿y entonces dónde está el debate? Y yo sigo creyendo que la migración se tiene que mirar desde una perspectiva de sensibilidad internacional e interna. ¿Cómo no? Pero también sigo creyendo que los estados que tienen sociedades en algunos casos con enormes fracturas internas, necesitan y requieren que esa migración sea sometida a reglas internas del Estado. Cada Estado es soberano y cada Estado debe de establecer sus reglas para saber a quién recibe y a quién no recibe. Esto es un enorme debate y vamos a ver cómo se le puede mirar. Porque alguien me decía, ¿está bien o está mal que Estados Unidos coloque muros para que impida que ingresen en su territorio? Bueno, yo le decía, seguramente puede ser injusto, porque hay mucha gente que escapa, huye, pero desde una perspectiva de Estado es muy difícil impedirlo, porque es un acto soberano. Y alguien me decía, ¿y por qué Chile expulsa o deporta? Porque es un acto soberano de Chile, como también es un acto soberano del Perú, decidir si ingresan o no ingresan. En el caso de hace un mes que hemos visto todos, que tuvo una enorme generadora llamada de atención internacional sobre lo que estaba pasando en nuestra vinculación con Chile por el tema de los migrantes que salían de Chile y que querían llegar a Venezuela y que no podían ingresar. Ese es el enorme debate. Y yo digo, ¿en qué momento nos dedicamos a mirar en profundidad el asunto de la migración? Y no solamente desde una perspectiva de coyuntura, para parchar, como estamos acostumbrados. Parchamos los momentos, los procesos, porque no tenemos política de Estado. El gran drama del Perú, el gran drama de muchos países de América Latina es que no hay política de Estado. No estamos acostumbrados a practicar política de Estado. Y la política de Estado es una política de perspectiva y de prospectiva. Eso no tenemos. Muy bien ha sido dicho en esa antesala tan corta que hemos tenido, pero ha sido muy bien dicho. El Perú, si algo tiene frente al mundo, es que jamás puede ser imputado de ser un país con una carga de xenofobia. Jamás. Desde el siglo XIX que llegaron los chinos y todos los procesos que hemos tenido después, italianos, japoneses y de otros europeos de otras partes del mundo, toda la migración que hemos tenido siempre ha llegado al Perú. No hemos sido un país que ponga muros, no hemos sido un país reticente, un país que siempre abrió sus puertas. Eso ha sido la historia del Perú. Sin embargo, los procesos cambian, la realidad también, las exigencias también cambian. Y cuando se adopta y se asume una postura política para recibir 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 millón y ahora casi 2 millones, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, mi conferencia no es sobre los venezolanos.
Pero por decir, en el caso de los venezolanos, es evidente de que tenemos que ponernos a pensar si estábamos o no preparados para recibir tremenda cantidad de hermanos de un país golpeado internamente por lo que ya conocemos. Cuando no se está preparado, cuando la política es populista y no es una política de verdad, entonces el que tiene el poder jamás va a ser un estadista. No puede ser un estadista porque el estadista tiene que pensar en todo. No tenemos una política nacional migratoria. Es la gran verdad. Yo no creo, como algunos que se dejan llevar solamente por la visibilización, a veces tergiversada, de que hay mucha delincuencia porque hay muchos extranjeros. Tremenda mentira. Eso es una tremenda mentira. Pero sí creo que la delincuencia ha aumentado en el Perú como en muchos otros países, en virtud primero de un flagelo interno y también por una presión pequeña, diminuta, ¿cómo no? Pero que impacta, tenemos que decir, impacta y rompe el equilibrio del principio de tranquilidad que necesita todo Estado. Entonces es ahí donde el debate continúa y decimos entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a procurar? El principio de tranquilidad internacional supone que el Estado adopte políticas férreas, firmes, por la tranquilidad social. La agenda social no es solamente una agenda de tender la mano, también es una agenda que procure la estabilidad emocional, la tranquilidad social, la tranquilidad nacional, la paz interna que necesite y requiere todo el país. Y eso no tenemos. Yo escuché ayer a la canciller de la República, que yo nombré vicecanciller, y hoy es la canciller de la República, que decía que la crisis de los venezolanos, la crisis de la frontera había acabado. Bueno, no sé qué se podrá entender por que haya acabado. Seguramente lo que ha pasado en la zona de frontera, pero esto puede volver a concentrarse y ser explosivo. ¿Por qué? Porque estamos parchando nuestra conducta en el tema migratorio. No hay política nacional en el tema de migraciones. Y si un país como el nuestro en verdad quiere ser un país de avanzada, serio, necesita y requiere hacerlo. Y en tercer lugar, la tercera idea, yo siempre he creído, y ahí están los estudios, enormes estudios en Bali y muchos otros, de que siempre al final todo proceso migratorio produce al final un impacto positivo. Siempre la migración produce un impacto positivo porque se produce un sincretismo, se produce una fusión. Y esa fusión permite justamente que se recree todo un nuevo estándar social de vida nacional. Tenemos que aceptarlo y es parte de nuestra vida interna. Y así como en el Perú, como en muchos otros países. Pero ¿qué es lo que falta? Falta carácter. Lo digo en mis columnas siempre. Carácter. No hay en el Perú carácter. Hemos tenido muchos gobiernos en nuestra historia bicentenaria sin carácter. El gran drama del Perú es que no tenemos gobiernos que teniendo poder lo usen con carácter para justamente mirar este tema transversal. Yo creo en el enfoque de la integralidad del tema migratorio. Esa es mi mirada. El enfoque de la integralidad transversal, no unilateral, sino transversal, que atraviese todos los estamentos, pero que recree en verdad un trabajo serio. Y que a la población migrante que se encuentra en el Perú, que ya tienen muchos hijitos acá, que ya son peruanos, etc., se incorporen a plenitud y que una política pública los ordene
de verdad, profundamente, casi el más del 80% está concentrado en Lima. Es que eso se llama cuando hay informalidad en la que somos campeones porque no sabemos trabajar ni colegir nuestra verdadera mirada nacional. Yo podría acabar estos 20, 25 minutos sin salirme de ellos, Enrique, diciendo lo siguiente. El APRA, que lo he seguido de cerca, que he leído los libros del APRA, no como otros que solo leen la semilla, no. El académico serio tiene que leer y fichar los libros. Y cuando veo las casas, qué bonito libro, ¿lo has fichado? No. Hay que leer los libros y hay que ficharlos. Y Haya de la Torre, que fue el APRA el 7 de mayo de 1924, ¿no es cierto? Haya de la Torre, que justamente salió al mundo para mirar ese mundo de contrastes de lo que venía pasando en la sociedad internacional, que miraba cómo se tejía, cómo se alzaba el siglo XX y cómo cuando llega se convierte, a mi juicio, conjuntamente con José Carlos Mariátegui, en los dos vectores del proceso de pensamiento peruano fundamentales de nuestra historia republicana del siglo XX. Ese Víctor Raúl Haya de la Torre, que hay que leer, de verdad se lo digo con mucho amor y mucho respeto, que hay que leer su profundidad, y esto va sobre todo para los jóvenes apristas que cuando converso con ellos los siento muy entusiastas y eso me gusta mucho. Ha sido siempre un hombre que creyó mucho en la migración. El indoamericanismo que él cultivó siempre tenía un vector en el tema migratorio, que lo asumía y lo pensaba como uno de realismo político, en el que se circunscribía esta visión hacedora que hizo del APRA, no una entelequia ni una utopía, sino una realidad contagiente en la vida peruana. Yo hasta aquí puedo llegar diciéndoles como al comienzo, sin retórica, que me siento como en casa y muy entusiasmado de estar con figuras icónicas del APRA, con figuras importantes del aprismo de hoy, que estoy persuadido que van a coadyuvar a que las nuevas generaciones del APRA le devuelvan al país eso que tanto le hace falta, que son los partidos políticos. El error del APRA es ese, los partidos políticos, porque un país sin partidos políticos es casi como un país sin alma. A ustedes, mi gratitud por la oportunidad. Gracias.